buenas noches. Mi nombre es Elena Danna y junto con la doctora Estela Molina estuvimos organizando este curso de enfermedades endocrinológicas y su abordaje desde el punto de vista de las imágenes y el desarrollo y la opinión de expertos en otras áreas de la medicina veterinaria. Este curso está auspiciado por la empresa Tecnoimagen y que nos convocó en plena cuarentena para proponernos la realización de este curso que podemos decir que es un poco interactivo. Les voy a contar un poco la modalidad del curso, que consiste en 5 encuentros, todos ellos los días martes del mes de marzo y el último el día 6 de abril, a partir de las 21 horas, vamos a ser muy puntuales. Y este curso comienza con una votación por parte de los participantes. Esa votación va a ser cronometrada, por así decir, por la gente de Tecnoimagen. Luego van a escuchar por parte mía en el día de hoy que vamos a hablar de hipertiroidismo felino, una parte teórica que va a durar entre 45 minutos y 1 hora. Luego de ello va a hablar la doctora Gabriela Oribe, que también es imagenóloga, especialista en ecografía y en radiología, y va a hablar de un caso clínico de un paciente con hipertiroidismo. Y por último, una vez que ella finalice con el caso clínico, vamos a darle lugar a la opinión de 2 colegas a los que denominamos expertos, que en el día de hoy son la doctora Fernanda Cabrera Blatter y el doctor Jorge García, que son 2 endocrinólogos que van a opinar acerca de los diferentes abordajes que podría haber tenido ese caso clínico. La metodología va a ser en todos los temas igual, ustedes ya tienen el programa, el tema de hoy es hipertiroidismo en felinos, y bueno, y la doctora Estela Molina, junto conmigo, va a ser la moderadora hoy del día de hoy, porque yo voy a dar la disertación y ella va a moderar. Y bueno, la clase que viene vamos a hacer al revés. Así que, bueno, sin más preámbulos, no sé, Estela, si querés agregar algunas palabras. No, solo agradecer a la empresa, agradecer esta primer convocatoria a veterinarios. La verdad que me parece que está muy bien y está muy bien integrar la imagen, como es el objetivo de todas las charlas, ¿no? Integrar la imagen con la clínica y con las especialidades, que en definitiva es lo que muchas veces cuando hacemos imágenes nos quedan esa pata para integrar, ¿no? Así que nada más que eso, agradecer no solo a la empresa, sino a los colegas que van a disertar, que nos van a acompañar en este emprendimiento que tenemos con Elena, y por supuesto a la gente que nos está escuchando del otro lado. Así que de mi parte nada más. Quiero presentar a Elena, porque ya no quería que la presente, pero yo la quiero presentar. Elena es, muchos de ustedes la conocen porque, bueno, es una referente muy conocida en imágenes de Argentina. Ella es especialista en ultrasonografía diagnóstica, título otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Es también la codirectora de la especialidad de ultrasonografía en la carrera de la UBA, y también es la jefa del servicio de ecografía del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Así que con esas referencias creo que no hace falta que agregue nada más. Y bueno, entonces te dejo, Elena, que inicies. Bueno, muchas gracias. Y bueno, vamos a comenzar entonces como les dije, con el tema de hipertiroidismo felino. Perdón, sí, perdón. Elena,
una aclaración, que nos olvidamos las dos. Las preguntas háganlas a través de abajo tienen el ítem preguntas y respuestas. No las hagan por el chat y al final de la disertación de Elena yo voy a leer algunas de las preguntas, pero por favor no las hagan por el chat, sino en el ítem de preguntas y respuestas. Ahora sí. Sí. Buena la aclaración porque nos recalcaron que no nos olvidemos de eso y las nos olvidamos. Sí, por el chat, en todo caso, consulten o díganos si tienen algún problema técnico o algo de eso, que la gente de Tecnoimagen los pueda asesorar o ayudar. Bueno, puse estas fotos para que más o menos conocieran nuestras caras de la gente que en el día de hoy va a participar. Como les dije, la doctora Estela Molina como moderadora. Yo voy a dar la parte teórica del hipertiroidismo. Gabriela Oribe va a presentar el caso clínico y la doctora Fernanda Cabrera Blatter y el doctor Jorge García van a ser nuestros expertos invitados de hoy, a los que quiero agradecer enormemente por todo su apoyo, su labor y a ustedes también por estar ahí. Comencemos entonces con el tema en particular. Vamos a hablar entonces de la teoría del hipertiroidismo, que es una condición clínica y bioquímica caracterizada por la producción excesiva de hormonas tiroideas. Está descrito más en felinos que en caninos, en animales viejos y sin predilección sexual. El 90% de los pacientes tiene una edad entre 8 y 9 años y solo el 8 al 10% de los pacientes son más jóvenes. Dentro de las razas de gatos, las más predispuestas son los siameses y los himalayas, pero se dan mucho también en razas comunes europeos. Las etiologías más frecuentes son la hiperplasia adenomatosa, que puede ser uni o bilateral, la hiperplasia nodular. Solo el 2% de los gatos hipertiroides son debidos a un carcinoma folicular. Generalmente los valores de hormonas tiroideas están aumentados. El que primero se aumenta es la T4 libre y la T3 a veces no siempre es fidedigna, puede estar como un valor normal y ser un hipotiroideo subclínico. Entonces, la T4 es más fidedigna para determinar el hipertiroidismo. ¿Cuáles son las causas? Se desconocen las causas que provocan un agrandamiento de la glándula. Hay factores nutricionales, como dietas enlatadas, ricas en hígado o en pescado, factores ambientales, como exposición a insecticidas o herbicidas, hay un componente inmunológico, hay factores genéticos por mutaciones del gen receptor de la tirotropinas, el hipertiroidismo inducido por yodo, ya sea aportado por la dieta, por antisépticos, por drogas, los tumores benignos como adenomas, uni o bilaterales, el bocio adenomatoso múltiple que se presenta como múltiples nódulos dentro de la glándula que miden entre 1 y 3 milímetros, como les decía, el carcinoma con una incidencia mucho más baja. También las tiroides ectópicas pueden desarrollar un hipertiroidismo y también nódulos autónomos, independientes de la regulación de la TSH, que muchas veces, sin bocio, pueden llegar a producir un hipertiroidismo. El hipertiroidismo puede ser subclínico, con niveles de T4 en el límite y con síntomas muy aberrantes, muy no tan clásicos, o bien un hipertiroidismo con sintomatología clínica. ¿Cuáles son las formas de presentación? Puede ser un bocio adenomatoso multinodular, con nódulos distribuidos en el parénquima de cada lóbulo tiroideo a modo de racimo de uvas. No siempre está asociado a un aumento del tamaño de la glándula, no siempre está el bocio presente en este tipo de pacientes. También puede ser un adenoma uni o bilateral, en donde generalmente son nódulos únicos, ecogénicos, que ocupan todo el parénquima y acá sí el bocio está presente. El adenoma típico, que son nódulos distribuidos en el parénquima tiroideo, pero son como con contornos más agresivos, invaden la cápsula, invaden la vasculatura circundante y son de baja incidencia. O ver un lóbulo tiroideo normal.
Los síntomas son: el 90% de los gatos pierden el peso. El motivo de consulta muchas veces es que el propietario viene y dice: el gato come un montón, pero así todo adelgaza y su pelo está hirsuto, seco, feo. El 55% de los gatos tienen polifagia y solo el 5% cursan con anorexia. Tienen polidipsia y poliuria en el 40% de los casos. El 9%, como les decía, el pelo hirsuto, deslúcido. Alteraciones en el comportamiento. Muchos gatos tienen hiperexcitabilidad, agresividad, y otros gatos tienen una apatía, una debilidad, que se lo conoce como hipertiroidismo atípico o apático. Se pueden presentar también con síntomas gastrointestinales, como diarreas, vómitos y esteatorrea en el 15% de los casos, o el motivo de consulta puede ser taquipnea, taquicardias, arritmias. Cursan muchas veces con cardiomiopatías hipertróficas, intolerancia al calor, hipertermia y osteoporosis. El examen físico, como decíamos recién, es un gato flaco, deslucido, con el pelo hirsuto, puede estar hiperexcitado en la consulta o puede estar completamente apático. Muchas veces, si lo ocultamos las taquiarritmias o ritmo de galope. Son gatos hipertensos que el propietario relata polidipsia, poliuria y polifagia. Siempre presentan un grado de insuficiencia calórica porque en realidad las hormonas tiroideas, al estar hipersecretadas, producen una mayor demanda de oxígeno de los tejidos y el gato tiene siempre un grado de insuficiencia calórica. Hay diarreas con esteatorrea por inhibición de la tripsina, hay vómitos, hay disnea y hay desprendimiento de retina o hemorragias retinianas por hipertensión. El diagnóstico se puede realizar por palpación, cuando hay un bocio presente, que puede ser uni o bilateral. Puede ser porque en la bioquímica la creatinina nos puede dar aumentada, la urea puede dar normal aumentada, la paratormona puede estar aumentada probablemente por la hiperfosfatemia o la hipocalcemia. Es importante solicitar también análisis de orina para determinar la densidad urinaria y la relación proteína-creatinina en orina, pero uno de los parámetros más patognomónicos, que son las enzimas hepáticas de impacto tiroideo, son la ALT y la gamma-GT. Cuando el gato tiene la ALT muy aumentada y presenta toda esta sintomatología, es como que los conduce a los endocrinólogos a pedirnos a nosotros una ecografía para evaluar los lóbulos tiroideos. La glucemia puede estar normal o aumentada y muchas veces el gato con hipertiroidismo subclínico, el motivo de consulta es porque está diabético. Ese gato está diabético y resistente al tratamiento con la insulina y está deslúcido, está flaco. Muchas veces el hipertiroidismo subclínico está enmascarado por una diabetes y esa diabetes no responde al tratamiento. Entonces muchas veces el gato diabético con hiperglucemias que no responde al tratamiento, está bueno solicitar hormonas tiroideas porque hay un hipertiroidismo subclínico o enmascarado por la misma. También hay aumento del catabolismo proteico con aumento de la CPK y siempre hay que medir la tensión arterial, la T4 libre y también la TSH, que ahora está disponible, por lo menos acá en Argentina, y que se usa la TSH canina que tiene cruzamiento con la TSH felina. Ecográficamente vamos a evaluar la morfología, el tamaño, la ecoestructura, la ecogenicidad y la ubicación de la glándula tiroides. Nosotros vamos a hablar de que tiene una forma fusiforme. El tamaño, en este trabajo de la Veterinary Radiology del año 94, hablaba que el tamaño total de la tiroides, dado por la sumatoria de ambos lóbulos, debía ser de 0,169 centímetros cúbicos o mililitros. Y cada uno de los lóbulos debía medir 0,085 centímetros cúbicos o mililitros.
y aclaraba que el lóbulo izquierdo es un poquito más largo, mide 2.14 de longitud, el lóbulo derecho mide 1.97 de longitud, y de alto mide 0.33 y de ancho 0.25. Este es un trabajo que evaluaron 14 gatos con hipertiroidismo y lo compararon con 6 gatos que estaban normales. La ecogenicidad se refiere que siempre el lóbulo tiroides es más ecogénico que la musculatura del cuello que lo rodea, y la ecoestructura es fina y homogénea. Últimamente, el doctor Castillo nos dio estos parámetros, estos valores de referencia que mencionan que para el gato menor de 5 kilos, el volumen es de 0.05 a 0.2 mililitros, o sea, un rango un poquito más amplio que el que teníamos como referencia hasta entonces. ¿Qué signos ecográficos vamos a ver en el hipertiroidismo? Vamos a ver un aumento del tamaño de la glándula. El 70% de los casos es bilateral. Su aspecto puede estar homogéneo o heterogéneo, levemente heterogéneo. La ecogenicidad generalmente es variable dependiendo de si es un adenoma, ¿sí?, o si es un adenoma multinodular, o si es quístico. La morfología generalmente es globosa, los contornos pueden estar lisos o festoneados y pueden tener en el interior lesiones quísticas, lesiones nodulares múltiples que pueden ser ecogénicas o hipoecoicas. Puede estar todo el lóbulo afectado en forma homogénea, como están viendo ahí a la derecha. Fíjense el volumen, 8.42 centímetros cúbicos tenía el volumen de este gato, que tenía un adenoma bilateral de sus tiroides. Y con Doppler, siempre en los adenomas, o la mayoría de las veces en los adenomas, la vascularización está aumentada. Siempre van a ver que el patrón de vascularización se va a ver aumentado. Este es otro gato que tenía un aumento del tamaño de los lóbulos tiroideos y en este caso, con Doppler color no veíamos una vascularización aumentada. Puede darse que no esté aumentada la vascularización, pero quiero mencionar que en la bibliografía se describe que la mayoría de las veces está aumentada. Y vamos a ver una vascularización tanto periférica como central dentro del lóbulo tiroideo aumentado. Tener en cuenta que la glándula tiroides, o sea, cada uno de los lóbulos puede estar normal y eso no descarta un paciente con hipertiroidismo, ¿sí? Aquí tenemos un paciente con, este es un videíto, ahí está, con un adenoma que tenía unilateral, y fíjense la vascularización con este estudio con Doppler color. Este es otro caso de un paciente que tuvimos en la facultad, que era un gato que era un siamés de edad avanzada, que tenía un hipertiroidismo apático. El gato literalmente parecía un flan, estaba completamente apático, no se movía, y fíjense el adenoma que tenía del lado derecho, y en este caso la vascularización estaba solamente en la periferia. Esta es otra forma de presentación, que es el adenoma multinodular, que es el que se describe como racimos de uvas. Nosotros ecográficamente podemos ver bocio o no, pero vamos a ver nódulos que pueden ser hipoecoicos o hiperecoicos dentro de cada uno de los lóbulos, y fíjense con la vascularización cómo se veía aumentada en este paciente que pertenecía a la doctora María Elena Marrero. Este es un gato que tuvimos junto con el doctor Castillo, que se confirmó que era hipertiroideo hace muchos años de este paciente, y fíjense que tenía imágenes quísticas en el interior de cada uno de los lóbulos tiroideos, y tenía una imagen en la imagen superior derecha ecogénica, pequeñita, nodular, pero mayormente el hipertiroidismo se basaba en lesiones quísticas, el bocio se basaba en lesiones quísticas.
Este es otro paciente hipertiroideo con un adenoma unilateral y que tiene, aparte del bocio, este es un paciente de la doctora Gabriela Oribe, una lesión quística en el lóbulo tiroide afectado que era el izquierdo. Acá dice derecho, pero era el izquierdo. Y tenía una lesión anecoica en su interior. Este es otro paciente, este es un gato que compartimos con la doctora Fernanda Cabrera Blatter, cuyo motivo de consulta fue la hiperexcitabilidad y la agresión que tenía el gato. Yo no les puedo explicar lo que fue hacer la ecografía de este gato. Este gato estaba completamente loco, literalmente. Saltaba por la camilla, por todos lados. Y el volumen tiroideo total de este gato dio 0,42 centímetros cúbicos, básicamente a expensas de la izquierda, que estaba más aumentada que la derecha. Fíjense esta forma fusiforme que tenía la derecha, igual estaba aumentada, estaba en el límite, digamos, 0,169, y la izquierda estaba aumentada. Este gatito fue tratado por la doctora Fernanda Cabrera Blatter y vino prácticamente a los 20 días a hacerse el control y el volumen tiroideo disminuyó considerablemente y su grado de agresividad también. Se dejó hacer la ecografía. Y este gato tenía 8 meses. Fíjense que no solo disminuyó el tamaño de la glándula, sino que también se la ve como más hipoecoica, está realizada con el mismo ecógrafo, se la ve un poco más hipoecoica, de contornos mejor definidos, más de contornos lisos, homogénea. Me pareció interesante traerles algunos trabajos que hablan de la examinación ultrasonográfica de la glándula tiroides y lo que dice este trabajo de la Veterinary Radiology, que es el mismo que les mencioné anteriormente, que se usaba para estimar el volumen, que aún lo seguimos usando, donde habla que utilizamos la ecuación de la elipse, que es pi sobre 6 por largo, por alto, por ancho, y que el volumen era de 0,169 dado por la sumatoria de cada uno de los lóbulos. Eso en gatos normales. Fíjense el dato interesante que da este trabajo, que dice que en los hipertiroideos el volumen aumenta notablemente a 0,889 y cada uno de los lóbulos en 0,578. O sea, realmente es muy notorio. Entonces la ecografía nos sirve para evaluar la forma, para evaluar el tamaño, para evaluar la estructura interna, si existe alguna invasión a los tejidos locales, pero lo que no nos va a servir la ecografía, es para detectar tiroides ectópicas. Y así como tampoco nos va a servir para detectar metástasis. Vamos a poder evaluar si es unilateral o si es bilateral por ecografía, pero no vamos a poder detectar tiroides ectópicas, sobre todo que muchas veces están sublinguales o en el mediastino o dentro de la cavidad torácica. Para eso la centellografía es mucho mejor. La centellografía, el doctor Jorge García va a tener palabra en él es más experto para hablar de esto que yo, pero es un método muy sensible y da información sobre la morfología y la funcionalidad, básicamente sobre la funcionalidad. Yo he leído algunos artículos que dicen que no permite diferenciar si el tejido es benigno o maligno, y otros artículos dicen que sí, que permite diferenciarlo. Probablemente lo que estuvimos conversando es que con los equipos que tenemos aquí no podamos diferenciar los tejidos benignos de los malignos, porque el parámetro que toman para la diferenciación es evaluar los contornos o evaluar si tiene ramificaciones ese lóbulo, y el equipo que nosotros tenemos acá no es un equipo de última generación como para poder determinar exactamente la diferenciación entre benignidad y malignidad. Lo que nos permite la centellografía es detectar si los tumores tiroideos son hipercaptantes o si son hipocaptantes, anaplásicos o indiferenciados. Como les dije anteriormente, detectar tiroides ectópicas o detectar metástasis, y está indicada para evaluar todo lo que sea bocio, masas, o bien cuando una ecografía
Un paciente que clínicamente el endocrinólogo lo ve, le parece que es hipertiroideo o es diabético insulino resistente a todo el tipo de insulina y sospechan de hipertiroidismo, le hacemos una ecografía a los ecografistas y vemos que esas lóbulos tiroideos dan de volumen normal, entonces es ahí la centellografía la que tiene todo el poder para poder determinarnos si hay una tiroides ectópica o dónde está el foco por el cual ese gato es hipertiroideo. Entonces, eso es importante como utilidad en nuestro país para detectar. Y este es el caso que vimos anteriormente, que les mostré que no captaba mucho con Doppler color, pero el doctor Jorge García le hizo una centellografía y este gato tenía un hipertiroidismo a expensas de un adenoma unilateral. Fíjense el volumen que tenía la tiroides total era de 0,94 centímetros cúbicos y el valor del T4 era de 9, altísimo. Este es un gato que vimos hace muchos años con un adenoma bilateral en la facultad, no sé si en la facultad, no recuerdo bien, me parece que sí, la facultad que quisimos ver si lo punzábamos. El tema de la punción, fíjense que dio para debate, porque casi el 50% contestó que sí y que no. En realidad, conversando con los endocrinólogos, la punción no está indicada en los gatos hipertiroideos, porque la mayoría de los pacientes son pacientes con adenomas y solamente indican las punciones, primero si queremos diferenciar si se trata de una masa tiroidea o de otra masa en cuello. O sea, que el aspecto no sea el de una tiroides o que la ubicación no sea el de la tiroides, ¿sí? Y en caso de sospechar que fuese un carcinoma, muchas veces la punción no da datos muy fidedignos. Ustedes habrán visto que la punción con aguja fina muchas veces nos da material no representativo. Entonces, no siempre la punción es lo indicado para el diagnóstico de los bóceos, el diagnóstico definitivo de los bóceos en los lóbulos tiroideos. Este gato, ese gato que hicimos recién, es el dueño de estas placas. Este paciente había venido a la consulta por sintomatología cardiovascular. El gato estaba agitado, con intolerancia al calor, estaba todo el tiempo taquipneico y cuando hicimos la placa vimos que tenía un corazón con la típica forma que le decimos nosotros, la incidencia ventrodorsal de corazón en Valentín y cuando le hicieron un ecocardio, los cardiólogos pudieron comprobar que tenía una cardiomiopatía hipertrófica. Este es otro trabajo que me pareció interesante. Si bien es un trabajo que habla de la centellografía, lo que me parece interesante recalcar de este trabajo es la forma de presentación que tiene el hipertiroidismo en los felinos. Fíjense que este trabajo publicado en el American College en el 2014 trabajó sobre 2.096 gatos. Trabajaron como 5 años sobre gatos hipertiroideos y pudieron comprobar que el 31.7% tenían enfermedad unilateral. El 50.6% tenía enfermedad bilateral asimétrica, o sea, los dos lóbulos podían estar afectados, pero con tamaño desigual. Solo el 12% tenía enfermedad simétrica bilateral. El 3.9% tenían el adenoma multinodular, con áreas 3 o más áreas que podían captar con radioisótopos, que son esas imágenes que les mencionaba anteriormente como racimos de uvas. Se diagnosticó tiroides ectópicas solo en 81 gatos, que correspondía al 3.9% de los pacientes, y carcinoma solo en el 1.7% de los pacientes. Si bien es un trabajo hecho en centellografía, me pareció interesante mencionar en una N tan grande qué importancia tiene la incidencia de cada una de las presentaciones. Y este es otro trabajo que comparó el pre- y el post-tratamiento de gatos hipertiroideos desde el punto de vista ecográfico en 15 gatos que tenían 10 con presentación bilateral,
4 con presentación unilateral. Un gato tenía un lóbulo normal y el otro no la pudieron encontrar. Se trabajó con transductores lineales de 12 MHz y evaluaron los parámetros ecográficos que ya mencionamos, entre ellos la vasculatura. Los resultados de este trabajo, publicado en el Veterinary Radiology, fue que luego de 6 meses de tratamiento con iodo 131, los lóbulos disminuyeron su tamaño. En 14 de los 15 gatos disminuyó la vascularización. El volumen siempre varió en la altura y en el ancho, pero no en la longitud. La longitud del lóbulo tiroideo permaneció estable y disminuyó la forma globosa que tenía cada uno de los lóbulos, la ecogenicidad y la heterogeneidad, que tiene que ver un poco, si bien este gato que les mencioné, que habíamos tratado y visto con la doctora Fernanda Cabrera Blatter, no fue tratado con yodo, sino fue tratado con danantisol. Ese fue el hallazgo que pudimos comprobar con la doctora. Disminuyó la ecogenicidad y disminuyó la heterogeneidad luego del tratamiento. Otro dato interesante que me pareció mencionar, que van a tener un tema sobre adrenales de gatos, pero los gatos hipertiroideos tienen glándulas adrenales aumentadas de tamaño muchas veces. Se conserva la morfología, esa morfología de frijol bien definida, pueden tener un halo hiperecoico, pueden ser ovoides, alargadas, pero el tamaño de las glándulas adrenales en los gatos con hipertiroidismo aumenta 1,6, 1,7% milímetros en las glándulas adrenal izquierda y derecha. Y lo que aparecen son focos hiperecogénicos en el 39% de los gatos. Si bien este es un parámetro que no es patognomónico de los hipertiroides, porque también hay gatos sanos que tienen focos hiperecogénicos en las glándulas adrenales. Pero tengamos en cuenta que si vemos adrenales globosas con focos hiperecogénicos, podemos sugerir que estamos frente a un paciente hipertiroideo. Y por último, este trabajo que habla de la ecogenicidad hepática en el paciente hipertiroideo, que a pesar de estar flaco, la ecogenicidad hepática va a estar aumentada porque tienen una hepatopatía infiltrativa con patrón de colestasis, con un infiltrado hepatocelular por hepatosis vacuolar, que es una hepatopatía reversible cuando el gato mejora su estado de hipertiroidismo. Y también tener en cuenta que el metimazol da una hepatopatía medicamentosa, con lo cual el gato en tratamiento también podemos, a pesar de verlo flaco, tener un hígado hiperecogénico. Por último, les quiero mencionar los diagnósticos diferenciales, como ya estuvimos diciendo, los carcinomas, que también son masas palpables, heterogéneas, vascularizadas. También puede haber linfomas o hemangiosarcomas en el cuello. También podemos ver bóceos, que pueden ser coloidales, que generalmente son hipoecoicos, o multinodulares, adenomatosos, como vimos que generalmente son más ecogénicos. Este es un carcinoma, generalmente la imagen es muy parecida, probablemente sean más heterogéneos, ¿sí? No son frecuentes, ya lo dijimos, en el gato, más en el perro, pero son masas muy vascularizadas y tengamos en cuenta que podría ser un diagnóstico diferencial. También tener en cuenta que muchas veces los animales que son operados de carcinomas tiroideos, y esto ocurre más en el perro que en el gato, pero no quería dejar de mencionarlo, pueden recidivar. Y este es un paciente que vimos en la facultad con una masa cervical post cirugía con extirpación del lóbulo tiroideo y que recidivó, y encontramos este tipo de masas heterogéneas con áreas anecoicas de necrosis. Por eso tengan en cuenta que a pesar de tener una tiroidectomía podemos llegar a ver masas por recidiva. El bocio puede ser folicular o coloidal, que es el clásico, que se da por deficiencia de yodo, que se da en el hipotiroidismo generalmente y se ve más hipoecoico. Y el que vemos en los gatos hipertiroideos es el hiperplásico o multinodular, que el folículo se achica, pierde coloide y se ve en hipertiroideos, en hipotiroideos crónicos
o hipertiroideos, y en sólido es sólido y ecogénico. Así es como vemos un bocio coloidal, más anecoico, parece una imagen como quística, o focos quísticos en el interior del lóbulo tiroideo. Y de esta manera es como vemos un bocio adenomatoso, ¿sí? Más sólido, más ecogénico, y recuerden que puede ser uni o bilateral, pero el 70% de los pacientes es bilateral. Otras masas palpables, linfonódulos, abscesos, neoplasias, en este caso era un paciente de la facultad también que era un leiomiosarcoma de esófago, un linfonódulo retrofaringio, un absceso en el cuello. Y es importante, o quise diferenciar, o quise hacer hincapié en que muchas veces confundimos el lóbulo tiroideo con el linfonódulo retrofaringio. Yo particularmente lo que hago es buscar como punto de referencia a la glándula salival mandibular, que es esta que está aquí arriba, ¿sí? Que muchas veces la vemos con un mediastino, como una imagen ecogénica, aquí la logramos ver. Esa glándula salival mandibular, por debajo de ella, la estructura que está es el linfonódulo retrofaringio, que coincide, o sea, está al mismo nivel que la bifurcación de la arteria carótida, en carótida externa y carótida interna. Ese linfonódulo retrofaringio es el que está por debajo de la glándula mandibular, y el lóbulo tiroideo está en caudal del mismo. Menciono esto porque muchas veces da confusión cuando uno tiene que hacer controles de otros pacientes que fueron realizadas por otro ecografista, y a veces nota esto y no tiene parámetro para controlarlo. O sea que tengan en cuenta esto como punto de referencia, que la estructura que está por debajo de la glándula mandibular, desde el punto de vista ecográfico, es el linfonódulo retrofaringio, y en caudal de la misma y apoyado sobre la arteria carótida está el lóbulo tiroideo correspondiente en cada lado. Otros diagnósticos diferenciales, los cialoceles. Aquí tenemos un cialocele con contenido particulado, ¿sí? O los cialolitos, que bueno, muchas veces las masas del cuello se pueden llegar a confundir, pero si vemos este efecto gravitacional de la saliva celular dentro, bueno, no lo vamos a confundir. Y si vemos estos cialolitos, también es difícil con Doppler, vamos a poderlos diferenciar. Entonces, vamos a concluir que el hipertiroidismo se presenta más comúnmente por una hiperplasia adenomatosa o multinodular, que pueden ser uni o bilaterales, y se presentan ecográficamente como masas únicas, ecogénicas, hipoecoicas o mixtas, o quísticas, con vascularización variable. En general, mucho más pobre la vascularización del adenoma que del carcinoma, pero pueden ser vascularizados o no. Se evalúan por ecografía forma, tamaño, estructura, volumen y por centello tiroides ectópicas o metástasis. Tengan en cuenta que posterior al tratamiento vamos a ver una disminución del tamaño de cada uno de los lóbulos, pero en sentido dorso-ventral y en el ancho, no en la longitud, ¿sí? Y va a disminuir notablemente la vascularización, tanto con metimazol o con IO2-131. Tengan en cuenta que el mismo patrón ecográfico puede pertenecer a un adenoma o puede pertenecer a un carcinoma. Por lo tanto, es difícil diferenciar desde el punto de vista ecográfico, y muchas veces nos basamos en la alta prevalencia que tienen los pacientes con adenomas, los pacientes hipertiroideos que tienen adenomas. Y desde el punto de vista ecográfico, tengamos en cuenta siempre estos diagnósticos diferenciales que les mencioné para poder arribar al diagnóstico. Bueno, por mi parte, espero que les haya servido, y ahora vamos a volver a hacer las preguntas y vamos a poder comparar si esta charla les sirvió para algo en principio. Bueno, esta era un poco la parte teórica.
Ahora le vamos a dar pie a la disertación de la doctora Gabriela Uribe. Quería que Estela Molina dijera algunas palabras, alguna conclusión. No sé si... te voy a hacer algunas preguntas. Bueno. Porque ahora lo interesante es que ahora van a ver las comparaciones, Elena, entre las dos preguntas, el inicio y el final. Entonces una de las preguntas es, ¿cuál es la forma correcta de medir los lóbulos tiroideos? Bien. Bueno, ahora Gabriela lo va a mostrar, pero la fórmula que nosotros utilizamos es realizamos un corte longitudinal del lóbulo tiroideo y un corte transversal. La mayoría de nuestros ecógrafos, o sea, les diría que ahora casi todos, tienen la posibilidad de estimar el volumen solos. O sea, ustedes miden el corte longitudinal, parten la pantalla, del otro lado el corte transversal, y en uno de ellos miden la longitud, en otro miden la altura, y en el corte transversal miden el ancho. Si ustedes le ponen a su ecógrafo que calcule el volumen, solito se los va a hacer, ¿sí? Si ustedes no tienen en el ecógrafo esa función, lo que pueden hacer es anotar el largo por el alto, por el ancho, y lo van a tener que multiplicar por un coeficiente que es pi sobre 6. Pi sobre 6 da 0.523. Entonces, al valor que les dé del largo por alto por ancho, lo multiplican por 0.523. Y ese es el volumen de cada uno de los lóbulos, ¿sí? Lo hacen para el lóbulo izquierdo y lo hacen para el lóbulo derecho. Y después suman los dos lóbulos y ahí les da el volumen total, ¿sí? Recuerden entonces que el volumen total en el trabajo anterior decíamos que no podía ser superior a 0.169, ¿sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Igual Gabriela se los va a mostrar ahora con imágenes. Yo porque dejé de compartir la pantalla y no quería volver para atrás. Para que Gabriela... Te hago entonces otra pregunta hasta que las chicas le hagan la estadística. ¿Te parece? Te hago otra pregunta, sí. Elena. ¿El adenoma multinodular es un diagnóstico ecográfico o es un diagnóstico histopatológico? Ecográfico puede ayudarte porque ya vas a ver ecográficamente que vas a encontrar un lóbulo que no está tan parejo, sino que parece como un racimo de uvas, se ven nódulos hipoecoicos, y acuérdense que el adenoma multinodular no siempre va acompañado de bocio. Pueden llegar a ver el lóbulo tiroideo, muchas veces necesitamos transductores lineales para poder ver un lóbulo tiroideo normal en el gato, ¿sí? Transductores de alta frecuencia, pero sí podemos realmente visualizar al lóbulo de tamaño normal con múltiples imágenes nodulares hipoecoicas o con bocio, con contornos mucho más irregulares, ¿sí? Elena, te hago la última pregunta. Te pregunta Luis si alguna de las masas tiroideas logran hacer invasión a la vasculatura circundante. Sí, está descrito, son de muy baja incidencia en el gato, no así en el perro. En el perro los carcinomas son invasivos localmente, pero en el gato no. Las masas en general no son invasivas localmente. Pero está descrito, ¿eh? Bien. Bárbaro. Ahí están entonces las comparaciones. Bueno, en principio, con respecto a la primera pregunta, el 24% al principio creía que el gato siempre era hiperactivo, y luego de la charla saben que hay un hipertiroidismo apático, ¿sí? Que según lo que conversamos el otro día con los endocrinólogos, es bastante frecuente acá en la Argentina, no sé en otros países, sé que hay participantes de muchos países, pero acá en la Argentina tenemos una alta incidencia de hipertiroidismo apático.
Así que bueno, eso me parece que es un aporte de esta charla. Pasemos a la segunda pregunta. Si siempre el hipertiroidismo se da con aumento de la glándula. Bueno, acá no hubo demasiada diferencia, sí la hubo, el 79% decía que no y ahora el 87% dice que no. Bueno, sí, el hipertiroidismo felino puede cursar con tamaño de cada uno de los lóbulos normal, eso es lo que quiero recalcar. Bien. Bueno, acá la centellografía, el porcentaje aumentó notablemente del 67 al 97%. La centellografía es el método de diagnóstico que más nos sirve para para detectar, perdón, porque leí la pregunta, podría repetir el valor, no sé, no la veo toda la pregunta, no sé, Estela, si la ves vos. La pregunta era cuál de los siguientes métodos por imagen elegiría para detectar el tejido tiroideo ectópico, ¿no? Y estaba la ecografía, la tomografía y la resonancia, y el centellograma, ¿no? Y bueno, hubo un crecimiento, digamos, de prácticamente el 97%, ¿no? Sí. La siguiente. Bueno, acá si considera útil, este tema, bueno, fue un poco debate para nosotros, lo hablamos incluso con los patólogos, Gabriela Oribe lo habló con el patólogo, les voy a dejar que terminen de redondear esto con los expertos, ¿sí? Porque ellos no piden la punción, cuál es el camino que ellos utilizan para el diagnóstico correcto y por qué no piden la punción. Pero, bueno, les quedó claro que en general el 89% ahora piensa que no se pide una punción para el diagnóstico del hipertiroidismo. La última. Y bueno, y el aumento de la vascularización. Eso, porque, bueno, uno tiende a pensar que una lesión benigna no es vascularizada, ¿no es cierto? Desde el punto de vista ecográfico. Sin embargo, los adenomas en los gatos hipertiroides incrementan la vascularización. Y eso era algo que queríamos recalcar, que el hecho de ver un bocio, un adenoma tiroideo, con aumento de la vascularización, no pensemos enseguida, este debe tener un carcinoma porque está vascularizado, ¿sí? El adenoma también puede darse con aumento de la vascularización. Puede que no, pero se da en muchas veces con aumento de la vascularización. Así que eso es importante de recalcar. Bueno, le voy a dar lugar a la doctora Gabriela Oribe para que presente un caso, que vamos a hablar un caso controvertido de hipertiroidismo y que, bueno, después van a debatir los expertos, los endocrinólogos. Así que muchísimas gracias por mi parte, por su atención. Bueno, buenas noches a todos. Yo soy Gabriela Oribe, soy docente en la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el hospital hace años que comparto tareas y trabajo y estudio tanto con Estela como con Elena, y también formamos parte de la especialidad. También conozco desde el hospital a nuestros especialistas, al doctor García y a la doctora Cabrera Blatter, que son los que nos van a acompañar después. Y mi misión en esta intervención es acercarle un caso clínico de hipertiroidismo. Estuve viendo en el chat algunas de las preguntas o dudas que surgieron, que ojalá pueda ayudar a resolver algunas de las preguntas más específicas en cuanto al aspecto ecográfico. En cuanto al caso que les voy a presentar, se trata de una hembra felina añosa, una siamesa de 14 años, que tenía un antecedente ya de concurrir a la clínica veterinaria con una otitis crónica y con aumento de enzimas hepáticas en sucesivos controles. De cualquier manera, vamos a hacer un corte temporal en la historia de este animalito desde enero del 2019 hasta noviembre del año pasado, del 2020. Como les decía, Natividad tenía antecedentes de enzimas hepáticas elevadas y esta otitis, y concurre justamente en enero de este año porque había estado con fluctuaciones en su peso
pero era muy marcado ahora cierto descenso en el peso y la polifagia que tenía, también cierta poliuria, polidipsia y el manto más deslucido. En ese momento se procede a hacer el examen clínico, donde surge una marcada taquipnea, persiste su otitis bilateral, se palpa un aumento sutil de sus glándulas tiroides, aunque el ánimo estaba conservado y dentro de todo su estado general era bueno. En ese momento se decide hacer la consulta cardiológica, esto es entre enero y febrero del 2019, y surge que tiene hipertensión arterial, se la medica para la hipertensión, y tanto la clínica como el cardiólogo en ese momento exigen la evaluación de las enzimas de las hormonas tiroideas, y como vemos aquí, estos son los antecedentes que tenía Nati, ¿sí?, de aumento de sus enzimas hepáticas y los valores renales conservados hasta ese momento, pero surge sí un marcado incremento de las hormonas tiroideas. Yo aquí abajo puse, y voy a repetir en todas las diapositivas, como referencia de normalidad los valores normales o de referencia, ¿sí? Entonces vemos que realmente está muy incrementado el valor de esas hormonas tiroideas. Por lo tanto, en ese primer momento de Nati se decide hacer una evaluación por imágenes con ecografía, y también vamos a ver que se le pide una centellografía. Lo que puse acá fue una referencia normal de cómo es se me fue la posterior, de cómo debemos esperar que sea la glándula tiroides en su normalidad. Esto es un corte longitudinal y esto un corte transversal, ¿sí? Lo que vamos a ver es que normalmente la glándula, esto es un solo lóbulo, y la glándula tiene una forma medio elíptica, medio aerodinámica, es homogénea en su textura, es más hiperecoica con respecto al tejido, a los músculos, a los pequeños músculos que están por encima, que son el esternoioideo, tiroioideo y esternocefálico, ¿sí? Es mucho más ecogénica. Tenemos como referencias anatómicas que alguien preguntó en el corte transversal, la tráquea, que es esta imagen convexa con cierta sombra acústica por el aire, y la arteria carótida común, que la vemos aquí como esta estructura redonda anecoica, ¿sí? Entre lo más normal es que nosotros como ecografistas vamos a ir a buscar alguna imagen entre la tráquea y la carótida. Esas son nuestras referencias. O sea, todo lo que pueda existir ahí puede ser tiroides. Si hay tejido tiroideo-ectópico, no tenemos mucha forma, porque nuestra guía es ir a buscarlo ahí. Si no está en su lugar, no tenemos tampoco mucha forma como ecografistas de darnos cuenta. Por eso es que es importante la centellografía. Bien, y alguien preguntaba cómo se medía. Elena les comentó que era con la fórmula que tienen todos los equipos incorporados, que es la del volumen tiroideo, que es alto por ancho por largo por 0,523, que es pi sobre 6, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es hacer en el mismo corte, dividir la pantalla en dos, y hacemos el corte longitudinal y el corte transversal, y medimos esas tres dimensiones. Si nos olvidamos de poner esta fórmula o tenemos dos fotos distintas, lo podemos hacer con la calculadora, con papel y lápiz. Es multiplicar y dividir por 0,52, que es como, multiplicar por 0,52, que es como dividir por 2. No tiene mayor secreto. Bueno, entonces esto es lo que deberíamos esperar de una tiroides normal, ¿sí? Ahora vamos a ver qué vimos en la tiroides de Nati, que es la siguiente. Bueno, podemos ver aquí las glándulas, tanto la derecha como su lóbulo izquierdo, que están extremadamente aumentadas de tamaño, con una morfología muy globosa, ¿sí? Conservan su ecogenicidad normal con respecto a la musculatura, y la glándula, si vemos el volumen, lo normal, lo anterior, es que, fíjense, este era el volumen de un felino normal,
que habíamos dicho que hasta 0,2. Siempre cuando se habla del volumen total se habla de medir los dos lóbulos, ¿sí? Acá tenemos uno solo. Pero fíjense la diferencia con respecto a lo que nos presentaba nuestra paciente. Voy a correr el chat. ¿Sí? Entre los dos lóbulos casi era 10 veces mayor el volumen. Entonces realmente estaban muy grandes. Y aún así, se me fue. Aún así, si no la pudiésemos medir, fíjense la referencia con la carótida, ¿sí? Fíjense cuán en la anterior, en la normal, son casi estructuras iguales y acá es mucho más grande este lóbulo tiroideo agrandado. El izquierdo estaba sutilmente más agrandado y tenía una morfología un poco más irregular, un poquito más festoneada, ¿no? Quizás podríamos pensar en esto de los multinodulares, del adenoma multinodular o una hiperplasia adenomatosa bilateral. Como comentó Elena, una de las características ecográficas esperables es cuando nosotros colocamos el Doppler color o panguarangio, estas glándulas suelen evidenciar una gran cantidad de elementos vasculares en su exterior. Una tiroides normal, con suerte, pinta un vasito, y en estos casos las glándulas decimos que se incendian. Lo que vemos aquí, y aquí es la sección transversal de la carótida que toma color, ¿sí? Y el resto es la glándula que tiene una hipervasculación muy, muy generosa. Perdón, estoy omitiendo el detalle de la polémica. A esta gatita se le hizo la punción y lo que da o lo que uno suele esperar cuando hace una punción de tiroides es que haya un fondo hemorrágico, porque realmente son frotis que tienen mucho contenido de sangre, células epiteliales pequeñas, monomorfas, con citoplasma claro, que no tienen una gran atipía, ¿sí? ¿Para qué es útil? Dijimos, bueno, uno puede dudar si una masa en el cuello es tiroides o es un linfonódulo, o es alguna otra masa de cuello, un agrandamiento de una glándula salival, o un rabdomiosarcoma de alguna de las musculaturas del cuello. Entonces, de repente encontrar tejido epitelial nos lleva más a pensar en una glándula tiroides, pero es muy difícil determinar la malignidad solamente por una citología, ¿sí? Los patólogos necesitan la pieza. Entonces, también sabemos que en el hipertiroidismo felino, mayormente la estadística está a favor de la hiperplasia adenomatosa, de la versión benigna, y no tanto del carcinoma folicular. Tenemos la estadística, digamos, a nuestro favor. Bueno, este es el informe ecográfico que se hizo en ese momento, donde se hace hincapié en que el volumen está muy aumentado, está aumentada la vascularización, y se habla de la morfología, y se coloca como conclusiones la posibilidad de adenoma, o bocio adenomatoso bilateral, hiperplasia adenomatosa bilateral. Como menos probable se considera la posibilidad de una neoplasia, simplemente por un tema estadístico. Y el tema de la tiroiditis es discutible si se puede poner acá en un informe ecográfico. O sea, si esta misma tiroides yo la hago de un perro hipotiroideo, puedo hablar de una tiroiditis autoinmune. En el caso del felino no está comprobado que haya, todavía no se puede, se está investigando, pero no se puede comprobar que haya una circunstancia autoinmune que lleve al hipertiroidismo. Bueno, volviendo a Nati, los propietarios en ese momento realizan todos los estudios, se le realiza la centellografía y en este caso se nota la hipercaptación del isótopo, del radioisótopo por las glándulas tiroides con un predominio del lóbulo izquierdo, ¿sí? Era que en la ecografía también era un poquito más aumentado de tamaño. De manera que con esta primera evaluación general de Nati se la medica con metimazol, se empieza con 1/4 cada 12 horas. En ese primer mes bajan las enzimas, ¿sí? Los valores renales se siguen manteniendo dentro de la normalidad, sus enzimas hepáticas siempre siguen altas, y mejora el apetito, mejora algunos de los síntomas, y
El tema es que la propietaria tiene que viajar por trabajo al exterior y queda a cargo de su tía, que es una persona muy cuidadosa, pero una persona mayor, y uno a veces puede dudar cuán efectiva era para darle la medicación. Pasa el tiempo, se va con su diagnóstico y su tratamiento y vuelve a mitad de año, de ese primer año, con una mejoría clínica. Sin embargo, los valores renales están ahí en el límite, pero dentro de lo normal. Las enzimas, las hormonas tiroideas habían bajado en su primer momento, pero ahora ya no, son menores que los iniciales, pero no están tan bajas. Y entonces se decide aumentar esa dosis de metimazol, pero también hacer una evaluación, un control ecográfico, un segundo control ecográfico. En ese control ecográfico del invierno de ese primer año, lo que vamos a ver es que siguen las mismas características ecográficas que habían presentado en enero, en el verano, entre enero y febrero, también muy aumentadas de tamaño, al punto que están hasta más grandes, ¿sí? Las dos más grandes y más vascularizadas. En ese momento también se realiza una ecografía del abdomen de Nati, que no arroja mayor alteración, tampoco se ve un agrandamiento de sus glándulas adrenales, en ningún momento lo manifestó. En esos meses de invierno, de julio a agosto, la tenedora responsable había regresado del exterior y por eso se le pudieron hacer todos estos estudios. Se vuelve a ajustar la medicación, ya estando la tenedora responsable acá, se supone que se la dio de una forma más prolija y esto se evidencia de nuevo en que se vuelven a acomodar un poco más las hormonas tiroideas, pero los valores renales empiezan a mostrar, ya pasan un poquito por encima de lo esperable, ya están en un límite y empezando a mostrar una elevación de esos valores renales. Por lo tanto, si bien clínicamente estaba bien, la ecografía no había dado espectacular, se decide pasar a un alimento renal, ¿sí? Y se programa un control para dentro de unos meses. Uno de los problemas en el manejo de esta paciente era los viajes por tema de trabajo de la tenedora responsable, que siempre quedaba a cargo de una cuidadora. Y hacia fines de ese año, que vuelve de viaje, vemos que ya se vuelve a disparar los valores de las hormonas tiroideas, se vuelven a disparar más, los valores de las enzimas de urea y creatinina están más altas y clínicamente también marcaban un poco mayor de deterioro con más pérdida de peso y ese manto deslucido. Por lo tanto, también su cuadro cardiológico continuaba con hipertensión, así que se hace todo un reajuste de su medicación cardiológica y se intenta tratar de que la toma de la medicación sea más prolija. Y se proponen controles, pero bueno, luego sucede lo que todos saben, en el año 2020, que nos agarra la pandemia a todos, por lo tanto ese control de Nati que iba a ser en unos meses se prolonga también por ausencia, por trabajo de su tenedora responsable, y cuando llega ya 10 meses después la vemos en un estado de deterioro bastante importante, sobre todo a expensas de esa baja de peso. Fíjense, las hormonas tiroideas siguen estando altas, más difíciles de controlar, y sobre todo lo que notamos es que los valores renales, la performance de sus riñones está lejos de mejorar, sino que se va agravando. Su cuadro clínico también es de un deterioro importante, no quiere comer, le cuesta deglutir. Se informa de un mal pronóstico al punto que en este momento se habla o se empieza a considerar la posibilidad de una eutanasia. Y en ese momento se decide suspender la medicación ante estos valores renales y ante el cuadro cardiológico, solo
continúa con un tratamiento muy de sostén, se retira la medicación y no sé, eutanasia, y al mes vuelve Nati mejor, llamativamente. No se la vuelve a evaluar, no se le vuelve a estudiar ni sus hormonas tiroideas, ni sus valores renales. Simplemente es una mejoría clínica, la gatita está más conectada, interactúa más. Y se plantea entonces la posibilidad de qué hacemos. Teníamos un paciente desahuciado hace un mes y ahora se nos abre una posibilidad de una gatita que mejora, pero está sin medicación específica para su hipertiroidismo. Entonces, un poco con esta historia y con este interrogante y con el hecho de decidir qué paso seguir, cómo hacemos, es que damos la palabra a los especialistas. En primer término va a hablar la doctora Cabrera Blatter y luego Jorge García. Sí, Fernanda es doctora, ella hace su tesis sobre un tema endocrinológico, es miembro también de la Sociedad Argentina de Endocrinología, lo mismo que el doctor García. Además, el doctor García es el director del Centro de Medicina, de Diagnóstico y de Medicina Nuclear, que funciona aquí en el Hospital Veterinario del Oeste, también miembro de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de la Argentina, así que yo voy a conectarme un poco con el chat porque estuve ausente de ver el chat y le damos la palabra a ellos si les parece. Muy bien, hola, buenas noches, hola Gaby, el caso interesante. Voy a sacar una cámara. Hola, buenas noches. Como a veces bueno, acá estamos los expertos, parece. Todos. Un caso interesante que empezó, creo, con los signos clínicos más frecuentes, como dijo Elena al principio, de la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Pero bueno, evidentemente no recibió bien la medicación, porque se ven valores que se disparan y el problema que es bastante frecuente, lamentablemente, que es la insuficiencia renal, que puede ser una insuficiencia renal que ya venía, porque es una gata vieja y tranquilamente la puede tener, como puede ser que haya sido una insuficiencia renal que estaba enmascarada por su hipertiroidismo. Cuando el gato está hipertiroideo, hay un aumento en el flujo sanguíneo renal y en el filtrado glomerular, que puede darte valores de urea y creatinina normales, y cuando uno regulariza o empieza a bajar las hormonas tiroideas y el flujo y el filtrado glomerular se normaliza, pueden empezar a subir esos valores. Obviamente estoy de acuerdo en que hayan suspendido la medicación porque el gato no comía, no sé si era que no comía o tenía un problema de deglución, que ahí hubiera estado bueno por ahí repetir la eco a ver si había aumentado más de tamaño la glándula y por eso no deglutía. El tema de la citología, bueno, por ahí le dejo más hablar a Jorge de cómo, si se puede diferenciar o no el carcinoma de adenoma. Como dijo Gaby, es muy poco frecuente el carcinoma, la malignidad en los gatos, pero bueno, no se puede descartar 100%. Así que, bueno, también milagroso que al final el gato con esos valores de T4 estaba sin taquicardia, pero bueno, esas cosas raras que hacen nuestros pacientes. Yo intentaría volver a darle el metimazol porque es una bomba de tiempo eso, aunque sea una dosis baja, a ver si la tolera, porque bueno, también uno de los efectos secundarios del metimazol son los gastrointestinales, así que con mucho cuidado con ese gato con insuficiencia renal e hipertiroidismo. Bueno, Jorge, que yo quería más que nada escuchar tu opinión sobre el uso de la centellografía para diferenciar si sirve o no sirve,
Y también, si este caso sería un candidato para hacerle una terapia con yodo, no acá al final que estaba desahuciado, pero por ahí en un comienzo, un candidato para el yodo radioactivo, más que, ya que no le podían dar bien la medicación, por ahí hubiera estado bueno plantear una terapia definitiva como el yodo radioactivo, ¿no? Sí, no, la verdad es un caso bastante complejo en cuanto al diagnóstico. Si bien la gran mayoría de los casos, el 28%, el 95%, depende de los autores, corresponden a un adenoma o una hiperplasia adenomatosa, este podría ser un caso de un carcinoma. ¿Por qué? ¿Por qué sospecho que sería un caso de un carcinoma? ¿Por qué? Porque, bueno, está descrito, ¿no? Hay una serie de requisitos para sospechar de un carcinoma y esto engloba lo que es un valor muy alto de tiroxina, mayor a 15, en este caso tenía 24 de una T4 total, tumores de gran tamaño, de captación heterogénea, irregular, digamos, son indicios sospechosos de un carcinoma. Si bien la centellografía, al igual que la ecografía, es un estudio por imágenes que no podemos determinar, ¿no? Un componente celular por una imagen, hay unos datos, indicios que uno puede apoyar la teoría, bueno, o la sospecha, o compatible, o sospechoso de un carcinoma de tiroides. Bueno, no, para no volver atrás, pero digamos, acá lo que había, el estudio que lo hice yo, pero bueno, no es un paciente mío, no hice el seguimiento, pero teníamos la tiroides derecha grande y la izquierda más grande, era un bocio bilateral a peridominio izquierdo, con la glándula izquierda bastante más grande, con un desplazamiento hacia caudal, bastante heterogénea la captación, bastante irregular, que eso es bastante propio de los tumores malignos, ¿no? Lo que quiero aclarar es que en los gatos, todos los carcinomas y los adenomas son hipercaptantes al tecnesio, ¿sí? Por lo menos los tumores funcionales. Tuve muy pocos casos de carcinomas no funcionales en gatos que causan hipotiroidismo o un valor normal de hormonas tiroideas, y en ese caso son tumores muy indiferenciados que ya perdieron la captación del yodo en forma natural y son hipocaptantes. O sea que si me mandan para hacer un centellograma de tiroides en un gato con una masa y no es captante y no está con hipertiroidismo, te diría casi un 101% que es un carcinoma. Sí, en este caso, al ser hipercaptante no tengo forma, pero bueno, es sospechoso. En cuanto a la punción, la verdad puede dar indicios o no, son tumores muy vascularizados, ¿no? Que uno punza y puede dar un fondo hemático y no ser concluyente. Pero digamos, si hay una sospecha de un carcinoma, sería por ahí una de las opciones a seguir. A ver, no me quiero perder. El yodo, ¿no? ¿Seguía? Sí, el tema del yodo es, digamos, cuando uno utiliza tecnesio 99, que es un emisor gamma nada más, emite fotonas para obtener las imágenes, no tiene efecto sobre los tejidos, o sea que la tiroides no se va a afectar y el organismo tampoco es prácticamente inocuo por la dosis administrada. En cambio, el yodo 131 es un emisor gamma, que uno puede obtener imágenes, pero también tiene una partícula, emite en forma espontánea una partícula beta negativa, y esa partícula tiene un alto poder de ionización sobre los tejidos, digamos, va a afectar la célula, va a destruir su ADN y va a provocar la lisis celular. O sea que el objetivo del tratamiento con yodo es destruir la tiroides, digamos, tiene una penetrancia de 2 milímetros, o sea que se va a acumular el yodo, se va a captar en la glándula tiroides, se va a organificar, o sea que va a pasar a formar parte de las hormonas, por eso queda acumulado mayor cantidad de tiempo y va a provocar la destrucción. En cuanto a la respuesta que tenga, si es un carcinoma, hay por ahí alguna posibilidad que no respondan, la verdad que las hiperplasias y los adenomas responden prácticamente todos. Este paciente, la verdad, si no toleraba el metimazol y estaba con algún problema renal previo, usar el yodo o la cirugía, que sería lo mismo como un tratamiento definitivo, sería riesgoso. ¿Por qué? Porque lo que explicaste vos, Fer, que cuando uno baja el hiperfiltrado, uno baja la hormona y por ahí se puede disparar la urea y la creatinina. O sea que la sugerencia sería, si el paciente no está estable,
no indicar algo definitivo como cirugía o iodo. Si no queda otro, si tiene intolerancia, si el gato no traga la medicación, se puede hacer, pero bueno, avisándole al propietario que no sabemos qué puede pasar con la parte renal, digamos. Por ahí no pasa nada, o por ahí al otro día, a las 48 horas, cuando hay un descenso brusco de la tiroxina, tenemos un animal azotémico y se complicó bastante. Claro, por ahí en un comienzo, cuando los valores renales estaban normales, uno lo puede indicar, pero igual corriendo ese riesgo, porque uno nunca sabe. Cuando el descenso, el problema es cuando el descenso es brusco, que el riñón lo sufre más. Entonces, pero bueno, en este caso que aparentemente no le daban bien la medicación, por ahí hubiera sido una alternativa. Tal cual, igual hay animales que vienen para iodo con un iris 2, ¿no? Digamos, una enfermedad renal pero compensada, y se puede hacer, ¿no? Desde ya no podemos saber qué pueda pasar, ¿no? Futuro, pero es poco probable que se descompensen. Ya si tenemos una azotemia marcada pretratamiento, diría que se va a descompensar y no tiene mucho sentido someterlo a ningún tipo de terapia de estas. Sí, hacer un tratamiento médico tratando de balancear los niveles de tiroxina y de uremia, ¿no? Y fósforo. Pero, digamos, no hay mucho para hacer. Pero, digamos, estos casos que son así sospechosos de carcinoma, digamos, también está la posibilidad que uno indique el yodo y no capte, porque hay ya una alteración en la captación del yodo, y no sea sensible al tratamiento con yodo. Pero bueno, es una opción, obviamente. Aparte, otra cosa más, que al ser bilateral esta afectación, la cirugía es bastante compleja. ¿Por qué? Porque sacamos las paratiroides y además va a quedar con hipoparatiroidismo. O sea que cuando tenemos una afección bilateral, el tratamiento de elección sería el iodo 131, siempre y cuando la función renal lo permita. ¿Por qué? Porque no quedan con hipocalcemias. Claro. Sí. Y no es riesgoso como una cirugía. No es el aislamiento nada más preventivo por radioprotección, pero no más que eso. Sí, pero los dueños de gatos a veces prefieren operarlos que dejarlos 3 días internados. Y dormir con el gatito así en la cama abrazado. Claro, es más traumático para el dueño el tema de internación que someterlos a una cirugía. Sí, tal cual. Cada me lo han dicho. Es difícil. Bueno, no sé si Estela está por ahí para pasar a las preguntas. Les hago una pregunta, si quieren, a los 4, ¿no? De ustedes hay una pregunta que me parece interesante, que es ¿cuándo se podría evaluar una tiroidectomía? Y, digamos, el momento de evaluación sería por ahí con un valor renal estable y un nivel de tiroxina normal o en el límite superior, inferior. Siempre ¿no? La primera elección de tratamiento es el metimazol. O sea, siempre que nos llega el gato hipertiroideo, lo primero que tenemos que hacer es darle el metimazol. Después, una vez estable y compensado, se decide si se decide por un tratamiento definitivo o la cirugía o el iodo radioactivo, o se continúa con el metimazol en el caso de que no tenga efectos secundarios de ningún tipo. O depende también de la gente, del bolsillo de la gente. Pero siempre primero hay que estabilizarlo, porque no podemos mandar al quirófano a un gato con 20 de T4. Nos va a ir mal. Seguramente. Les hago otra pregunta. Una persona dice que es de la provincia de Córdoba y cuando piden el laboratorio TSH felina le dicen que no hay en el país felina. ¿Me podrían informar si conocen de algún laboratorio de Córdoba? Bueno, esto creo que lo dijeron, pero... No hay en ningún país TSH felina. No es problema nuestro esta vez. No es un problema de Argentina, no hay TSH felina en ningún lado. En ningún lado. Sí, la que se utiliza es la canina, tiene cruzamiento. Claro. En ese caso estaría suprimida la TSH y los valores para hacer el diagnóstico, una supresión de la TSH y una elevación de la T4 total y la libre. Pero digamos, la felina no hay en ningún lado. Otra persona pregunta si es un cachorro felino con hipertiroidismo, ¿puede haber una alteración en el crecimiento del cachorro? Sí, Ferta, ahora tenemos un caso en común de una gatita de 5 meses que dejó de crecer hace un par de años,
que también, por elevación de la tiroxina, cierre de cartílagos de crecimiento. Igual es muy raro en gatos jóvenes. Bueno, ese que tuvimos nosotros, después el que comentó Elena al principio de Gino, que era un cachorro, que yo lo hablé también en el grupo con ustedes, Jorge, bueno, hace un montón, no sé si te acordás. Sí, sí. Ese gato que dijo Elena que era malísimo, sí, no se podía convivir, la gente ya estaba desesperada porque se colgaba de las paredes, le tiró el televisor, era terrible ese gato. Y rarísimo, el caso muy raro. Y bueno, Elena le hizo las 2 ecografías, le hizo el seguimiento. Pero bueno, la realidad es que no es frecuente en animales jóvenes. Como bien dijo al principio, se suele dar en animales de más de 10 años. Yo tuve hace mucho otro caso de una gatita de 1 año, pero también son una vez cada tanto que aparecen estos, o bueno, que los vemos nosotros. No está muy descripto en gatos jóvenes. No sé si te llegó a vos alguno, Jorge, para centello joven. Sí, alguno que otro, pero digamos, lo más frecuente a edad media o avanzada. Cada tanto alguno de 3, 4 años, pero la mayoría a partir de los 7, 8 años. Otra pregunta es, que esta realmente yo también haría la pregunta, si sospechamos de un gato hipertiroideo, ¿siempre hay que pedir las 3 hormonas T4, T4 libre y TSH? Yo digo lo que yo hago, yo pido T4 y T4 libre, nada más. No sé, Jorge, si también pide TSH, yo la TSH no la pido. Y lo que pasa es que estamos en Argentina, ¿no? Devaluados, subdesarrollados, con poco dinero. En condiciones ideales habría que pedirla. Digamos, yo tampoco la pido. Sí, por ahí cuando está en tratamiento, que uno puede pasarse al hipotiroidismo, que ahí sí se pide a ver si aumenta la TSH. Claro. Pero como diagnóstico y seguimiento cuando estamos mal, no la pido por costo, porque la verdad es una determinación. T4 y T4 libre. Y más, y si tengo que elegir por una razón económica que no van a poder pagar la T4 y las dos, elijo la T4. El 90% de los casos se diagnostican solo con la T4. Se nos puede escapar, y sí, se nos puede escapar, pero es más barata y la mayoría de los casos lo vamos a poder diagnosticar solo con la T4, la total. Coincido. Otra pregunta es si ven alguna alteración en los glóbulos blancos o en la fórmula o en cantidad en gatos hipertiroideos previo o durante el tratamiento con el metimazol. Bueno, no sé. Cualquiera. No, es uno de los efectos posibles efectos colaterales del metimazol es la leucopenia. Pueden bajar los glóbulos blancos, por eso es una de las cosas que tenemos que chequear una vez iniciado el tratamiento. Sí me pasó en un caso que también compartí con Jorge, que me odia porque una señora un poco complicada, que el metimazol le generaba esto, le bajaban los blancos a 2.500, una cosa así, y bueno, una señora muy especial. Yo le pedí que haga el yodo radioactivo, lo hizo la centello primero, dio así hipercaptante los 2 lóbulos. Como el de metimazol le generaba esta alteración de los blancos, le insistí por el yodo radioactivo, lo hizo y la gata siguió estando hipertiroidea. El final es que pasó el tiempo, siguió estando hipertiroidea, seguimos luchando con el metimazol que se lo daba, se lo sacaba, bueno, y controlaba los blancos. Le dije que había que operarla, era lo único que nos quedaba, y ella no quería porque era tumor de mama a la pobre gata. Entonces ahí dije, bueno, listo, le sacamos el tumor de mama y la tiroides. Bueno, era un carcinoma. Mira. Por eso no respondió al yodo radioactivo. Dio un carcinoma de tiroides y un carcinoma mamario, o sea, todo mal, pobrecita. Pero bueno, en esa fue el único paciente que me pasó que le bajaba los glóbulos blancos.
Sí, yo la verdad tuve muy pocos, la verdad es muy bien tolerado. Lo que sí veo por ahí frecuentemente es un rash cutáneo, un prurito a nivel facial de la El cabeza, prurito como un efecto colateral, facial. pero Sí, vómitos, sí, no lo diarreas, ha muy, muy visto. pocos. Hay Sí, a una... veces vomitan, pero no sabes si vomitan, porque hay hipertiroides. Bueno, alguien pregunta si sirve el SDMA para predecir un poco el problema renal, ¿no? Para poder identificar la enfermedad renal camuflada. Y en realidad está en hiperfiltrado, Vos, así que Estela. muy fidedigno no va a ser. Eso vos, Estela, tenés que contestar. Sí. ¿Qué te parece? Sí, sirve porque está menos influenciado por factores extra renales que la creatinina. Así que sí, es más específico el SDMA, si tienen la suerte de tenerlo accesible, ¿no? Bueno, si la manipulación de los lóbulos tiroides reactivos es contraproducente, por ejemplo, palparlos o hacerles ecografía, pregunta Mauricio o Michael. Reventarlos sería contraproducente. Pero yo No, creo una que manipulación cuidadosa, no. Está descrito la tirotoxicosis por manipulación, pero hay que ser no muy suave para no liberar hormonas. Una palpación rutinaria, cuidadosa, no tiene por qué generar una tirotoxicosis. Si quieren, ustedes me dicen, vamos haciendo las últimas preguntas, ¿les parece? Dale. Bueno, Dale, ¿cuál no es hay problema. el valor de T4 total en cachorros? ¿El valor de T4 total en gatos cachorros debe ser cercano al límite superior? Está en el rango normal, en realidad. En el rango normal, no hay diferencia. ¿Qué valoración para el diagnóstico del hipertiroidismo le dan a la palpación cervical? ¿Cómo? No escuché, perdón. Se cortó. ¿Qué valor diagnóstico le dan para el diagnóstico del hipertiroidismo a la palpación cervical? Es fundamental. A todos, hay que palpar a todos. Sí, incluso también podemos tener un descenso de la tiroides y estar retroesternal, ¿sí? Dentro del tórax y no ser palpable. O podemos tener las tiroides que he visto casos, me llegaron, con tiroides normales y una ectopía en mediastino productora de tiroxina. O sea, no siempre podemos encontrar un nódulo en las tiroides y tenemos un foco ectópico que está liberando hormonas. Claro. Eso puede pasar. Para mi experiencia, la mayoría de las veces se palpa óseo. Sí, algo como dice Jorge, en general en los gatos desciende. Cuando está grande la van a encontrar un poquito más en ventral. Pero muchas veces palpo y no la encuentro. No se palpa, está normal. Bueno, igual yo siempre mandamos la ecografía, obviamente, para confirmar. Acá, en referencia a esto, una persona pregunta, si le tomo un perfil general a un gato y sale con una T4 aumentada, por ejemplo de 7 nanogramos, pero clínicamente no muestra ningún signo clínico, en este caso, una imagen ecográfica sugerente de adenoma tiroideo, ¿podría determinar iniciar con el tratamiento? Sí, yo con ese valor más una imagen compatible, yo empezaría el tratamiento. Que de hecho sería lo ideal, si está sintomático, comenzar el tratamiento antes que termine con hipertensión o con diabetes o cardiopatía hipertrófica u otra alteración. Sería lo ideal. Es lo ideal. Ricardo de Colombia pregunta si se puede hacer diagnóstico con pruebas de TSH y T4 de humana. TSH humana, no, la TSH es específica de especie. ¿Y T4 de humana? T4, se puede usar la T4 humana, creo, en gato. No es específica, pero sí. No sé, yo siempre uso la de veterinaria.
Yo creo, bueno, acá Emilio Fredes pregunta si han utilizado la dieta ID de Hills. Bueno, no tenemos, no creo que tengan experiencia. No. Igual eso no sirve como único tratamiento, es parte de la terapia, o sea que ayuda. Si ustedes tienen disponibilidad del alimento de Hills, el ID que es para hipertiroidismo, no sirve como único tratamiento. O sea, es un complemento de la terapia. Acá Ernesto pregunta por el otro chat, que les dice que es muy lindo, fue toda la charla, que le queda la duda en el gato ya diagnosticado con hipertiroidismo por laboratorio. ¿Qué función cumple la ecografía tiroidea, considerando que gran parte de los casos son por adenomas y que no puedan ser diferenciados por ecografía de un carcinoma? Para mí un dato podría ser el comparar el volumen, ¿no? En el caso de Nati vimos que lejos de ir disminuyendo el volumen, aumentó. Es decir, si bien es cierto que uno con la palpación tiroidea puede denostar el agrandamiento, por ahí es más fácil cuantificarlo con una imagen ecográfica, lo mismo que la vascularización. Y si tenemos en cuenta el trabajo que presentó Elena, que comparaba la ecografía, se veía que muchos parámetros ecográficos mejoraban. Así que me parece que es una información más como para evaluar la evolución del tratamiento, ¿no? No sé qué pensaste, Elena. No, yo también pienso que es importante para determinar si es unilateral o bilateral, porque muchas veces el agrandamiento de la glándula es mucho más notorio en uno de los lóbulos que en el otro. Entonces, lo que vos decís de comparar los volúmenes con respecto a controles sucesivos y comparar también en el mismo lóbulo, digamos, en la misma tiroides, cómo están ambos lóbulos. Es interesante e importante tener el comportamiento de cada uno de los lóbulos desde el punto de vista ecográfico. Este es un tema que hablamos el miércoles pasado en la facultad, que decíamos, si el gato tiene sintomatología de hipertiroideo o, por ejemplo, está diabético, ¿sí? Y puede ser un hipertiroideo subclínico, ¿le pido o no le pido la ecografía? ¿Le pido primero la centellografía? ¿Le pido primero la T4? ¿Qué hago? ¿Qué camino crítico hago? Y esto lo hablábamos el otro día. En realidad, lo que yo pude percibir de los endocrinólogos es que piden primero la ecografía. Pueden pedirla juntamente con la medición de hormonas tiroideas y después, si en la ecografía no encuentran nada, recurren a la centello para ver si hay tiroides ectópicas, siempre y cuando sigan sospechando del hipertiroidismo. Para mí es útil, a pesar de que no la podés diferenciar de un carcinoma, pero la incidencia es realmente mucho mayor de un adenoma que un carcinoma. Y además que no, más allá de los pacientes que pueden ser demonios, ¿no? La mayoría de los gatos que uno recibe no están hiperactivos ni agresivos y son dóciles y se dejan hacer la ecografía, no es un estudio en sí complicado. Sí, yo a veces espero para mandarlos a eco cuando están muy mal cardiológicamente. A veces cuando reviso por primera vez al gato hipertiroideo, es un gato que respira con la boca abierta, súper estresado, hipertenso. Cuando está así, yo digo, nada por ahora, el metimazol y nada más. Y la medicación para la hipertensión. Pero no los mando enseguida a eco porque me da miedo que se queden ahí. No porque sea algo invasivo, sino por todo el estrés que le genera el gato. A veces me da miedo cuando lo estoy revisando yo, que lo sigan y están con la boca abierta, así boqueando, y digo, ay, este gato se me queda. Sí, por eso. Entonces, primero trato de que le den la medicación, que baje un poquito, y después digo, bueno, por ahí de acá a un mes, cuando hay que hacerle el control, todo, hacemos la eco, se los mando un poquito más tranquilitos, no por agresivos, sino porque me da miedo eso. Sí, aparte me parece interesante aclarar dos cositas. La primera es que no es complicado encontrar las tiroides en el gato, no es complicado, pero hay que tener un transductor con un peine que no sea demasiado largo, ¿sí? Porque si uno tiene un transductor lineal con un peine muy largo, les cuesta
no sé si me están viendo ustedes, pero cuesta que el gato estire mucho el cuello, ¿sí? Y a veces cuando están en ese estado que dice Fernanda, que están hiperexcitados, taquipneicos, se estresan muchísimo, se ponen cianóticos, entonces hay que tener en cuenta, por un lado, eso. Por otro lado, leí una pregunta que hicieron dos personas en el chat sobre si teníamos experiencia con respecto al Doppler espectral. La verdad que de todo lo que yo he leído, no sé si alguno puede aportar algo más, no habla del índice de resistencia, no da un valor de referencia del índice de resistencia de la arteria tiroidea. Es de esperar que el índice de resistencia estuviera disminuido, pero no tengo un valor de referencia, por lo menos yo no lo he encontrado en todo lo que he leído. No sé si habrá algo más nuevo, sería cuestión de poder investigar. Y por otro lado, la misma doctora pregunta si a nivel de la carótida encontramos alguna variación en el Doppler carotídeo. Y lo que le puedo contestar es que si ese tumor invade la carótida, una invasión trombótica, obviamente que va a haber una alteración en el espectral, en el espectro de la carótida, pero si no lo invade, no, en general no hay ningún problema, y en general no lo invaden. Sí. Yo he visto más trombosis en la yugular, interna o externa, pero no en gatos, ¿no? En perros y con masa en la carótida, pero bueno. Gaby, te pregunta Rocío si vos en el caso que presentaste ecográficamente el hígado mostraba alguna alteración. No, en la ecografía no había. Yo, volví a los informes que había hecho y no mencioné. Era sin alteraciones. Sin alteración. Ni tampoco renales, más que las esperables por la edad de la gatita. Bueno. De todas maneras, se sabe que hay una hepatopatía, hay una colestasis y demás, ¿no? Pero en la ecografía, claro, en este caso no había nada muy remarcable en el abdomen. Claro. Y hay alguien que pregunta también por el volumen, que pregunta si es 0,52. Multiplicar por 0,52 es como dividir por 2, más o menos, ¿no? Mentalmente. O sea, que uno puede hacer un cálculo rápido mental también. Sí. Yo creo que más o menos, no sé si hay alguna otra pregunta que ustedes hayan visto en el chat. No, alguien que dice si hay volumen. Muchas repetidas, ¿no? Claro, sí, para más de 5 kilos, no, los volúmenes que manejamos son los que mencionamos. Acá Andrés pregunta, ¿por qué creen que la incidencia del hipertiroidismo es más baja? Espera que justo me salió un cartel, que en el resto de los países, que en otros países. ¿Lo estamos subdiagnosticando o esa sensación es real? La verdad que yo, Jorge, por ahí más que yo incluso, veo muchos gatos hipertiroides, muchísimos. Me parece que antes estábamos subdiagnosticándolos cuando decíamos que no había. O sea, cuando yo estudié, no había gatos hipertiroides en Argentina, se veía uno cada 1000 años. Ahora yo veo todas las semanas más de un gato hipertiroideo. Y Jorge seguramente que trabaja más, que es más trabajador que yo, debe ver más. Pero bueno, sí hay diferencias estadísticas en distintos países que no sé si tienen que ver con lo que digo, que por ahí en otros países se diagnostica menos. También hablan de la relación de que hay más hipertiroides en los países que suelen alimentarlos con dietas húmedas. Como decía Elena, es una de las hipótesis de los alimentos húmedos que pueden provocarlo. Entonces, por ahí en Estados Unidos está lleno de hipertiroides, pero comen mucho alimento húmedo. También están los productos de limpieza que dicen que también que tienen estos agentes retardantes de llama que se pegan en el pelo del gato y se lo lamen y genera, bueno, hay un montón de posibilidades y no sé cómo estará la estadística mundial de hipertiroidismo, pero sí es una realidad que yo a veces cuando hablo con colegas de otros países por ahí no lo ven tanto.
Pero es lo que digo, no sé si tiene que ver con que por ahí está subdiagnosticado y acá lo estamos empezando a ver más y de verdad cada vez se ven más. No sé, Jorge, ¿qué opina? Sí, es cierto, cada vez más, yo la verdad veo muchos por semana, de hecho, y también está relacionado con la vida indoor, ¿no? En muchos países, en las ciudades, el polvo hogareño, la contaminación tiene que ver con la generación del hipertiroidismo. Por un lado va a haber más, también hay patologías tiroideas en medicina humana, ¿no? Porque también la contaminación, hay un montón de factores que hacen que hay una predisposición a alteraciones tiroideas, aparición de nódulos, tumores en tiroides, y también que los buscamos. ¿Sí? Ahora, digamos, está recomendado en todo estudio de sangre a un gato mayor a 7 años incluir una T4 de rutina. ¿Y eso qué hace? Que diagnostiquemos los cuadros subclínicos. Por eso la importancia del diagnóstico precoz. Claro, ahora el tema de las clínicas especialistas también en medicina felina, que está cada vez más desarrollado todo esto, es que se incluye como dice Jorge, en gatos de más de 7, 8 años ya se le pide la T4. La gente va por un perfil general de un gato y le piden la T4 aunque no tenga ningún signo clínico. Entonces sí estamos haciendo diagnósticos mucho más precoces, sobre todo la gente por ahí que es especialista en felinos. De hecho, hay perfiles el perfil geronte felino, no importa de qué laboratorio, incluye la T4. Está buenísimo para mí. Para las ecografistas hay una pregunta que dice que si hay un lóbulo grande y el otro pequeño, pero la suma del volumen no sale anormal, ¿cómo lo podríamos interpretar? Yo creo que si está grande va a salir anormal el volumen. Sí. Tiene que ser una simetría muy leve para que no influya en el total. Seguramente va a salir el volumen alterado total. El tema es saber si está atrofiada o hay una atrofiada y la otra está grande. Bueno, ahí ya. Es como el riñón grande al riñón chico. Claro, ¿cuál está bien? Bueno, muchos les preguntan, chicos, por la dieta BARF. La doctora Molina va a responder eso con mucho gusto. No tengo idea de la dieta BARF. Hay una pregunta de Ricardo, pero no sé si ustedes la ven en el chat. La prueba de PRO-BNP, no sé qué será, en el diagnóstico precoz de cardiomiopatía hipertrófica antes de diagnosticar hipertiroidismo. No sé. No sé qué es. Si preguntan también si en el hipertiroidismo subclínico inician una terapia con metimazol de igual forma. Supongo que cuando tienen los valores altos, pero todavía no hay manifestaciones clínicas, ¿no? En realidad, bueno, cuando están los valores altos, aunque no haya clínica, ya dijimos que sí, empezamos a tratar justamente para evitar la progresión y tener las complicaciones propias del hipertiroidismo, que es una enfermedad mortal, eso no lo dijimos, o para darle dramatismo a la charla, es una enfermedad mortal, o sea que si no se trata, se mueren de esto. Por ahí a lo que se refiere es al hipertiroidismo subclínico, cuando tenemos signos clínicos y las hormonas dan normales, que tenemos que seguir investigando y se hace la prueba de inhibición con T3, por ahí a eso se refiere. Obviamente, si lo estamos buscando es porque algún signo clínico hay, y si llegamos a hacer una inhibición con T3 porque sospechamos de un hipertiroidismo subclínico, obviamente lo vamos a tratar. Si lo diagnosticamos con esa prueba, que es una prueba que se hace únicamente cuando tenemos clínica, pero los valores hormonales no dan normales. Supongo que se refería a eso. Y otra forma también de hacer el diagnóstico subclínico, que de hecho tengo varios casos, es hacer el centellograma y se hace el ratio, la relación cigomática salivales
con la tiroides, y una relación mayor a 1,5 confirma tirotoxicosis. La relación normal es entre 1 y 1,2 a los 20 minutos. Si esa relación es mayor a 1,5, aún con un valor limítrofe confirma la enfermedad. Por eso la sensibilidad del método que tiene para esta. Te preguntan, supongo a vos, Elena, y a los endocrinólogos que hablaste, la adrenomegalia, ¿puede generar incrementos en cortisol en esta especie? ¿Recibe trilostano en caso tal? Igual no tenía adrenomegalia. En el caso no, pero dicen... Pero sí, hablado de la adrenomegalia en el hipertiroideo, ¿no es verdad? Supongo que lo que deben preguntar es si esa adrenomegalia genera aumentos de cortisol. No se investiga de rutina. Yo creo que no. No, en realidad no se trata porque es un hipercortisolismo, pero por un estrés crónico, podríamos llamarlo así. Lo mismo que un enfermo renal, no que tiene una hiperplasia adrenal, pero digamos, no le voy a dar trilostano ni nada porque le voy a provocar un Addison. Claro. Bastante problemas tiene el gato con su corazón. Claro. Crea un estrés crónico. La iatrogenia. Ricardo nos aclara que ProBNP detecta péptidos natriuréticos para diagnósticos de cardiomiopatía hipertrófica. No falta el cardiólogo acá en el experto. Y pregunta Pablo si la tomografía computada no tiene una utilidad similar al centellograma, ya que la misma capta el yodo como medio de contraste. En realidad capta el tecnesio. Se puede hacer centellografía con yodo, lo que pasa es que la energía es mucho mayor, la vida media es de 8 días, por eso se usa el tecnesio, tiene una baja energía y un T medio de 6 horas. Es mucho más seguro en realidad. En realidad tomografía se indica cuando tengo una infiltración local, ¿sí? Para ver el compromiso de estructuras adyacentes, a ver si es posible una cirugía o no. Y además es un contraste iodado, que no es lo mismo que el yodo. Nada que ver. Yo creo que no sé si hay alguna otra pregunta que ustedes vean, pero me parece que más o menos se ha abarcado bastante, ¿no? Sí, pudimos contestar. Acá dice Natalia Luca que tiene otra pregunta. A ver, Natalia. Sí, podríamos seguir hablando horas. Sí, seguramente que podríamos estar hablando horas. Supongo que la debe estar escribiendo. ¿Cuánto tiempo después de empezar con el metimazol volvés a medir hormonas? En el caso había diferencia, perdón, una vez. No, perdón, en el caso que yo presenté hubo 2 veces que se midió casi al mes, pero la dejo a la que sabe. No, lo que dice la bibliografía es que habría que chequear a los 15 días. La realidad es que en general esos 15 días se hacen un mes. En mi caso suele hacerse 20 días, un mes, una vez de iniciado el tratamiento. No solo, acuérdense, no solo chequear hormonas, sino también el hemograma por la posibilidad de baja en los blancos, urea, creatinina, toda la función renal, glucemia, o sea, no solo medir una T4. En el caso había más valores, yo puse los alterados, pero si le medía hemograma, glucemia. Sí. Sí, yo le indico los 15 días, pero depende de la gente cuando vuelve, es así. Por ahí desaparecen, vuelven a los 2 meses y lo hacen cuando quieran. Pero lo ideal sería la bibliografía, indica los 15 días, más que nada para ver la parte renal. Fundamentalmente es eso.
Bueno, gente, yo creo que no hay ninguna pregunta más, así que quiero agradecerles a los cuatro. La verdad que estuvo bárbara, a mí me encantó. Estuvieron, bueno, muy linda toda la presentación y creo que todos están muy contentos. Las chicas avisan que lo ideal sería que contesten una encuesta que les va a dejar, supongo que va a estar disponible para que lo contesten. No lo hablamos como quedaba, no sé si vos sabés, Elena, lo de la encuesta, pero, pero seguramente debe estar en la página la encuesta. Y bueno, de mi parte, no sé vos, Elena, si querés agregar algo más. No, quiero agradecer la participación, me encantó, de los expertos, Gaby, gracias por el apoyo y bueno, la semana que viene nos volvemos a encontrar, vamos a hablar de adrenales en gatos, así que bueno, espero contar con la presencia de todos y muchísimas gracias a la gente de Tecnoimagen por ayudarnos a difundir, por tenernos en cuenta, porque en realidad esto también, como decía Estela al principio, no es tan frecuente que las empresas, los laboratorios hagan este tipo de cosas con los ecografistas o con los radiólogos, ¿sí? Capaz sí con los medicamentos o con los alimentos, pero no tanto, por lo menos en mi caso, una empresa que se dedica a las imágenes es que patrocine una charla así en forma gratuita y contar con el auspicio de ellos. Es importante porque sirve para que nosotros todos podamos consensuar conocimientos, y eso me parece muy, muy interesante, no solo para los ecografistas, sino para los clínicos y para los caminos, los algoritmos diagnósticos a seguir. Así que me encantó. Muchísimas gracias a todos y bueno, buenas noches. Gracias por la invitación. Dice que la encuesta es ahora, al cerrar la plataforma, los direccionará la encuesta, para que se queden para... Gracias por pasar el aviso. Lo escribió varias veces y como el chat se va, es... Gracias. Bueno, gracias, besos, buenas noches. Chao a todos, gracias.